¿Tienes tiempo para un café? ¿Tienes tiempo para escuchar esto? Las corrientes oceánicas reparten agua, pero con ella también nutrientes, oxígeno o calor por todo el mundo. Una especie de cinta transportadora cuyo motor siente los golpes del cambio climático, con consecuencias que siguen siendo una incógnita. Es el caso de la corriente atlántica, o AMOC por sus siglas en inglés, que viaja en superficie desde el hemisferio sur hacia el norte, se hunde en latitudes polares y regresa al hemisferio austral en profundidad. Es uno de los factores más importantes para entender el clima que tenemos en Europa, pero también una de las mayores incógnitas que plantea el calentamiento global. ¿Qué sabemos exactamente sobre ella? ¿La amo que está al borde del colapso, como dicen algunos medios? ¿Europa se volverá inevitable en ese caso? Soy Isabel Moreno y hoy me siento con Josep Luis Pellegrí para hablar sobre corrientes oceánicas y el colapso de la AMOC. Josep, ¿nos tomamos un café? Con hielo, por favor. Esto es Café con Hielo, un podcast impulsado y financiado por la Conexión Polar CSIC. Josep Luis Pellegrí es oceanógrafo y profesor de investigación centrado en la circulación oceánica del Instituto de Ciencias del Mar. Josep, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a empezar por la pregunta más básica y casi que nos vamos a ir un poco al pasado, ¿no? ¿Qué papel han jugado las corrientes oceánicas en los cambios climáticos del pasado? Pues las corrientes oceánicas, tal como tú decías, son un principal distribuidor de propiedades para todo el planeta. En particular, distribuyen la energía. La mayor parte de la energía que llega a la Tierra llega en las zonas tropicales y las zonas subtropicales y tiene que distribuirse hacia altas latitudes para que todo el planeta sea habitable. Y esta distribución se consigue en parte por la atmósfera y en parte por los océanos. Los océanos, además de esta energía, distribuyen otras muchísimas propiedades físicas y biogeoquímicas que son las que sostienen la vida a altas latitudes. Distribuyen nutrientes, distribuyen también carbono, distribuyen oxígeno. Todas estas propiedades son las que hacen que todo el planeta sea realmente como un organismo planetario, que sea un organismo muy complejo, muy autosuficiente, que es capaz de regularse, y las corrientes en este sentido son como el sistema circulatorio de este planeta vivo. Y como este sistema circulatorio, si hacemos una analogía con nuestro sistema circulatorio, ¿cómo hacen para absorber CO2 y repartirlo por el planeta? Pues sí, fíjate, los océanos están en contacto con la atmósfera y están en contacto, pues, en la mayor parte de la superficie del planeta, ¿no? Más del 70% de esta superficie. Entonces están continuamente intercambiando propiedades, están intercambiando, entre otras cosas, carbono, están en contacto, y entonces el dióxido de carbono, pues, se incorpora a los océanos o se emite desde los océanos. También incorporan oxígeno y pueden incorporar también nitrógeno y otras propiedades, y en particular también incorporan y de alguna manera intercambian calor, ¿no? Entonces, todas estas propiedades son las que después el océano es capaz de alguna manera reinicializar, porque el océano tiene centenares de años, miles de años de circulación en sus aguas profundas. Es capaz de reinicializar algunas de estas propiedades y de alguna manera el sistema se resetea y vuelve a arrancar como cualquier ser vivo, ¿no? Que tenemos periodos de reposo donde de alguna manera nos reseteamos y después volvemos a arrancar nuestra vida cotidiana, ¿no? Ujú. Y sobre esta capacidad de reseteo, esta capacidad que tiene el océano de moverse, ¿qué sabemos de la AMOC en el pasado? En el pasado, sí, como me preguntabas, pues la AMOC durante los últimos 3 millones de años, que es cuando empezaron realmente las glaciaciones, que empezó a haber grandes cantidades de hielo en el hemisferio norte, durante estos últimos 3 millones de años, la AMOC ha tenido unos ciclos donde en algunas épocas ha estado intenso y en otras épocas ha estado mucho más lento, ¿no? Esto es lo que llamamos los ciclos glaciales interglaciales, ¿no? Más o menos durante los últimos 800.000 años estos ciclos han tenido una periodicidad de 100.000 años, de manera que durante un periodo de unos 15-20.000 años esta cinta transportadora global, esta corriente
de retorno profunda, que llamamos que es la AMOC, ¿no? Se ha intensificado y de alguna manera lo que se consigue es que las aguas profundas lleguen de forma mucho más rápida y eficiente a la superficie del océano. Y el resto de estos ciclos, en los otros 80.000 años, esto se ha ralentizado y entonces la conexión ha sido menor. Es como si el sistema circulatorio de este ser vivo, como el nuestro, el sistema circulatorio, durante la época que hacemos ejercicio, el corazón va más rápido y la circulación es mucho más activa dentro de nosotros mismos, y después cuando reposamos la circulación se ralentiza, ¿no? Entonces lo mismo ha estado ocurriendo durante estos 3 millones de años últimos. Durante 2 millones y pico de años el periodo era 41.000 años, era uno de los periodos astronómicos que controlan la entrada de calor a la Tierra, y durante los últimos 800.000 años, los 8 últimos ciclos, la periodicidad ha sido de 100.000 años. ¿Y todo esto cómo lo sabemos? Todo esto lo sabemos gracias a lo que llamamos proxies, a lo que llamamos indicadores paleoclimáticos, que son Ujú. sobre todo son diferentes tipos de registros geológicos, desde foraminíferos hasta concentraciones de deuterio, otros tipos de isótopos de oxígeno, de isótopos de helio, etcétera, que de alguna manera reflejan la temperatura que había en el planeta durante épocas geológicas pasadas. Y bueno, entonces tenemos gente que está especializada en estudiar este tipo de pruebas y luego relacionarlas con cómo estaba la corriente atlántica en ese momento, ¿no? También ahora se Exactamente. meten modelos para hacer esto. Sí, sí, bueno, hay modelos, cada vez más modelos de los climas pasados del planeta. Piensa que estos modelos tienen que modelizar todo el sistema terrestre, no solamente la parte oceánica, sino también su interacción con la atmósfera, su interacción con la criosfera, con todos los hielos, su interacción con la litosfera y la biosfera. Todo esto hace que estos modelos sean muy complejos, con un costo computacional muy elevado y con muchas incertidumbres, pero estos modelos ayudan de alguna manera a interpretar todos estos datos, que son datos reales que tenemos normalmente del subsuelo marino, bien en los taludes continentales, bien en lo que son las montañas submarinas. Aquí se toman registros de que pueden ser decenas o centenares de metros de sedimentos o de registros geológicos que después se exploran y se ve cómo era el clima del pasado. También tenemos registros de hielo en glaciares, pero especialmente en la región antártica. En la región antártica tenemos un continente que está cubierto de kilómetros de hielo, y estos kilómetros de hielo pues se perforan y se va viendo cómo van cambiando la concentración de diferentes gases a lo largo digamos, de estos testimonios geológicos, de estos testimonios de hielo, y esto se data y se es capaz de reproducir cómo era el clima, en este caso de la Antártica y de otras regiones en el pasado. Y en la actualidad, ¿qué métodos tenemos para saber cómo está la corriente atlántica? Claro, todo esto en el pasado son evidencias indirectas, esto que llamamos proxies, Ujú. indicadores climáticos que nos dan una idea, con todo el rango de errores, de cómo ha evolucionado pues, el clima y otras peculiaridades, por ejemplo, el dióxido de carbono atmosférico a lo largo de la historia del planeta. Por lo menos desde los últimos 60 millones de años hay indicadores que nos permiten tener una idea de cómo era el clima en el pasado durante estos 60 millones de años, con muchas incertidumbres, pero desde que apareció la época la época industrial y la instrumental, todo la capacidad de medir, pues tenemos estos 150 años de registros instrumentales donde tenemos datos, cada vez datos más diversos y de mayor precisión. Datos de temperatura superficial del planeta, sí que tenemos más de 150 años de registros, de registros instrumentales, y en particular desde principios de este siglo, desde el 2001, se empezó a ver todo un sistema que se llama sistema Argo, donde en el océano hay una cantidad de instrumentos que derivan. Estamos hablando de unos 4.000 y pico instrumentos que están derivando en el océano,
y que estos instrumentos están continuamente perfilando el océano. Parecen muchos, ¿no? Pero después el océano es tan inmenso que estos 4.000, pues Eso lo te que iba a te decir. permiten es tener un dato, para que tengas una idea, un dato en un medio grado por medio grado de latitud una vez al año. O sea, es realmente como si haces un pequeñito pinchazo del océano, y esto te da una idea de cómo está evolucionando el océano. Además de esto, hay pues muchas campañas oceanográficas donde hay buques oceanográficos que hacen diferentes medidas, y después hay instrumentos que están instalados en el océano, en el fondo oceánico normalmente, muchas veces lo que llamamos pues en inglés son los moorings, son los anclajes, que básicamente tú lo Mm. que tienes, una línea que está anclada al fondo oceánico, y que puede tener varios miles de metros. Por ejemplo, puede tener, si está en el centro del Océano Atlántico, puede tener 4.000 metros de instrumentos que están a lo largo de esta línea. La línea está tensada gracias a muchas boyas de flotación que hacen que todo Wow. tiende a subir, no se separa del fondo, porque en el fondo hay lo que se llama un lastre, un muerto, llamamos, que puede ser de varias Sí. toneladas, pero a lo largo de esta línea hay una cantidad de instrumentos que te dan información sobre este punto. Cuando tú eres capaz de instrumentar lo que sería toda una línea transoceánica como la que hay actualmente desde el año 2003 aproximadamente, hay lo que se Pero esto llama es ayer. el arreglo RAPID, que está a lo largo de 26 grados norte. Es uno de los diversos arreglos que hay a nivel mundial. Pues este arreglo, que hay diferentes anclajes de estos a lo largo de toda esta línea, te da una información sobre transporte de propiedades, y en particular te da una información sobre la intensidad de la AMOC en esta latitud. Y entonces ¿Y tenemos... por qué a 26 grados? Bueno, 26 A grados es 26 una grados latitud norte. que corta el Atlántico Norte por la región subtropical. Entonces, una Mm. latitud relativamente cerca de las zonas de formación de estas aguas profundas, que son las regiones subpolares, a unos 60 grados de latitud norte del Atlántico Norte, y cubre toda la región de que todavía pues tenemos estas aguas que se han hundido en la región subpolar y viajan hacia el sur en profundidad, y después tenemos todas las aguas intermedias y más superficiales en los primeros 1.500, 2.000 metros de la columna de agua, que viajan hacia el norte y que también recirculan por el giro subtropical. Es una región, dentro de la complejidad, de una región un poco más sencilla para poder cuantificar Mm. estos procesos. Qué bueno. ¿Y qué nos dicen esos datos de cómo está la AMOC en la actualidad? Pues esto es muy interesante, porque ha habido mucho debate sobre la variabilidad de la AMOC, y la posibilidad que la AMOC esta colapsase. Un colapso de la AMOC implicaría que mucho menos del calor que llega a las regiones tropicales y ecuatoriales del océano se trasladase hacia altas latitudes, con el consiguiente enfriamiento localizado regional y el posible impacto a grandes sobre impacto global, ¿no? Entonces, esto se ha especulado mucho, pero la realidad es que estos 20 años que tenemos de datos de la AMOC se Es muy mantiene poco. muy, muy firme, sigue estando entre unos 17 y 18 millones de metros cúbicos por segundo, que continuamente están fluyendo desde las regiones ecuatoriales del Océano Atlántico hacia las regiones subpolares del Atlántico Norte. Estas aguas, una vez llegan al Atlántico Norte, cada invierno el equivalente de estos 17 y 18 millones de metros cúbicos por segundo se hunden en el invierno del hemisferio norte, y inician de nuevo todo esta gran circulación, este gran sistema circulatorio planetario, ¿no? Es como para mí es el gran latido del Océano Atlántico Norte. Hace un latido donde lo que sería las sístoles del corazón planetario, durante el invierno hace ¡pam! Y entonces empieza a fluir toda esta agua que se hunde, y después poco a poco, durante la que sería la diástoles, durante la época en que el corazón se vuelve a llenar, pues está durante todo el año recuperándose a una tasa de estos 17, 18 millones de metros cúbicos por segundo. Y los datos instrumentales nos dicen que está muy estable. Esta es la realidad.
Qué bueno, ¿por qué existe esta estacionalidad? ¿Por qué va como a pulsos? Porque fíjate, en realidad son dos, el planeta Tierra, el organismo este planetario, tiene dos corazones, que son en el Atlántico Norte, a altas latitudes del Ujú. Atlántico Norte y alrededor de la Antártica. En el Atlántico Norte ocurre que el Atlántico es un océano que tiene más evaporación que precipitación, tiene lo que sería un déficit hídrico. Por tanto, las aguas superficiales del Atlántico Norte son más saladas que las aguas en fondo, en profundidad. Si no fuese Ok. porque están más calientes, justamente por la radiación que llega del sol, estas aguas, al ser más saladas, serían inestables, se hundirían. Pero no, no se hunden porque están mucho más calientes. Lo que ocurre es que a altas latitudes, estas aguas superficiales saladas y por tanto inestables, pero que se mantienen en la superficie porque están mucho más calientes que las aguas profundas, a altas latitudes del Océano Atlántico Norte, ¿qué pasa? Que ahí tenemos unos vientos del oeste muy intensos, que son estos vientos que atraviesan todo lo que sería el continente de América del Norte y traen vientos de 15, 20 bajo cero o 20 y pico bajo cero, y durante el invierno soplan sobre el Atlántico Norte a altas latitudes, y esto hace que el océano superficial pierda mucho calor por lo que se llama un calor, una transferencia de calor latente, se pierde muchísimo calor, se enfría muchísimo, y entonces ¿qué pasa? Que ya la sal, junto con el hecho de que está frío, hace que se vuelva inestable, y es como Sí. un gran latido, hace ¡pam! Y durante unas pocas semanas se hunde toda esta gran cantidad de agua y empieza a fluir, y después ya se bloquea. Esto es el gran corazón de cada año, hace ¡pam! ¡Pam! Y algo similar, pero por otro proceso, ocurre alrededor de la Antártica. Son dos, pero en el caso de la Antártica, es durante el invierno del hemisferio sur. ¡Hala, qué bueno, qué bueno! Y volviendo a la corriente atlántica, que estábamos hablando de lo que ocurre en el norte del Atlántico, yo creo que si nos ponemos a pensar, lo primero que se nos viene a la cabeza es, vale, el polo, el Ártico, que se está calentando de forma mucho más rápida que el resto del planeta, tenemos aquí deshielo, etcétera. ¿Cómo le está afectando, cómo le afecta tener más hielo o tener más deshielo a la corriente atlántica? Efectivamente, eso es muy buena pregunta, porque esto es lo que hace temer este deshielo, sobre todo del hielo continental que está sobre Groenlandia, pero también en las regiones continentales de Canadá y de Siberia. Pues todo este deshielo lo que está haciendo es que está volviendo el océano a altas latitudes más dulce. Entonces, esto que decíamos, este déficit hídrico que hacía que el océano superficial del Atlántico Norte sea más salado, pues hay el temor de que esto podría perderse. Y entonces, al ser menos salado, al ser más dulce, entonces dejaría de ser propenso a hundirse, dejaría de ser tan inestable, potencialmente inestable. Entonces, esto haría que este hundimiento se disminuyese o incluso pudiese cesar, y entonces lo que se llama el colapso de la AMOC. Ah. Dejaría de formarse estas aguas profundas, estas grandísimas cantidades de agua profunda que se forman cada invierno, y por tanto dejaría de a ver el flujo de aguas tropicales y ecuatoriales y subtropicales que llegan desde las regiones cálidas hacia altas latitudes del Atlántico Norte para suplir esta agua que se hunde durante el invierno. Esto implicaría que dejaría haber mucha menor transferencia de calor hacia altas latitudes. Ah. Entonces, esto es la preocupación que hay. Sin embargo, el sistema es extremadamente complejo. Por ejemplo, también es cierto que el océano se está salinificando porque cada vez está evaporando más agua superficial, y por tanto las regiones subtropicales, toda esta región digamos, entre el Caribe y África y Canarias, toda esta región, estos grandes giros subtropicales, todo esto se está salinificando. Por tanto, no solamente tenemos que, debido al cambio climático, hay una entrada de agua dulce por el deshielo a otras latitudes, también está entrando aguas tropicales y subtropicales que son más saladas, y esto haría que sea más inestable. Hay toda una serie de factores de retroalimentación que no hacen que la historia sea tan blanco o negro, ¿no? El sistema es extremadamente complejo y su respuesta será compleja, ¿no? Claro, entonces, si se para por completo la AMOC,
hay algunas respuestas que todavía no podemos saber por esta relación tan compleja que hay, pero ¿podemos decir algo de alguna certeza que tengamos de si se para la AMOC seguramente pase esto, 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 esto? Y luego además, como has dicho, eh, al final también todo el océano es un todo. ¿Esto también afectaría al resto de las corrientes oceánicas? ¿Tendríamos un cambio a nivel global, no solamente a nivel meteorológico, sino también oceánico? Bueno, claro, es que al final como todo está relacionado. Sí, sí, no, es exactamente esto es lo que de alguna manera preocupa a la comunidad internacional. Nosotros sabemos que el planeta se está calentando sencillamente porque estamos incorporando más gases invernaderos, sobre todo dióxido de carbono, debido a un estilo Mm, de vida de la sociedad que es totalmente insostenible. Pero bueno, entre otros impactos, estamos acumulando gases invernaderos en la atmósfera y esto hace que cada vez se esté calentando más el planeta porque el balance radiativo está modificándose, ¿no? Pero bueno, esto lo podríamos hablar ujú. otro momento, pero está entrando más energía radiativa debido al efecto invernadero, ¿no? Entonces, el planeta de por sí ya se está calentando. Sin embargo, si la AMOC llegase a bloquearse, que es una posibilidad, entonces dejaría de haber menor transferencia de energía desde las regiones tropicales y subtropicales hacia altas latitudes. El planeta seguramente se compartimentalizaría, de alguna manera, en regiones tropicales más cálidas, seguramente la región subtropical se reduciría y la región subpolar se expandiría. Esto es seguramente lo que posiblemente ocurriría, ¿no? Eh, Ahora bien, esto por un lado, pues bloquearíamos la entrada de calor. También es cierto que la entrada de calor desde las regiones tropicales. También es cierto que el balance radiativo hace que la cantidad de calor que está entrando por radiación también estaría aumentando, ¿no? Entonces están de nuevo, ambos factores estarían de alguna manera luchando uno con el otro, ¿no? Eh, el otro aspecto también es que el sistema cada vez contiene más energía, cada vez está incorporando más energía. Y todos estos fenómenos extremos que estamos viviendo, bien sea Ujú. de estas borrascas muy intensas, lo que son estas regiones de aire polar que nos están llegando, o a veces los eventos extremos de extremo calor, ¿no? Que estamos viviendo y que cada vez de alguna manera están aumentando frecuencia, tanto unos como los otros, son el resultado que el sistema cada vez tiene más energía. Entonces, lo que ocurre es que todas estas perturbaciones atmosféricas y también oceánicas asociados al sistema están incrementando en Ujú, frecuencia y sobre todo en intensidad, ¿no? Porque tiene más energía que está liberando. Entonces tenemos ujú. una mezcla de diferentes factores que están jugando. ¿Cuál será el resultado? Es muy difícil de saber. En este momento, pues yo personalmente pienso que como cualquier organismo vivo, es mucho más inteligente de lo que nosotros somos Ujú. capaces de alguna manera simular y su respuesta seguramente será mucho más rica y sorprendente, que no quiere decir que vaya a ser para bien de la humanidad. Posiblemente no lo será, pero Del planeta en general, y del claro. planeta. Claro, de eso además ya ha salido en otros episodios que hemos tratado en este podcast, que al final tenemos muchas puertas abiertas, algunas, bueno, cerradas, mejor dicho, de cara al futuro. Algunas nos ponen en escenarios de emisiones mucho más elevadas con un calentamiento desbocado, otras con un calentamiento muy parecido al que tenemos ahora y merece la pena no abrir puertas que nos puedan llevar a destinos completamente inhóspitos para el ser humano. Con eso también me has respondido a qué perspectivas de futuro tenemos, ¿no? Y también, como has dicho, sorpresas que no sabemos si van a ser agradables o no para la humanidad, que esperemos no poder comprobar con nuestros propios ojos cómo son estas sorpresas. Pero también te quería hacer otra pregunta. Esta a lo mejor es un poco graciosa, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, cojo el móvil, abro la prensa, busco AMOC y me encuentro cosas como este es el año exacto de una posible glaciación en Europa por el parón atlántico. Hay otros titulares que son más osados todavía, ¿eh? De Montpellier para arriba todo sería nieve. Europa se enfrenta a una posible glaciación. El regreso de una era glacial para el 2030. Fíjate, usted me pone hasta el año, ¿no?
¿Qué podemos decir de esto? ¿Tú crees que estos titulares seguirán viniendo o dejaremos de verlos? Bueno, estos titulares son el resultado de diversos estudios que se han hecho que lo que tratan es de identificar lo que sería un indicador de la intensidad de la AMOC, por ejemplo, la temperatura superficial de los océanos en unas regiones subpolares, o la entrada de agua, la entrada de sal al océano Atlántico. Hay diversos indicadores que se han supuesto, se han identificado como posibles indicadores de la intensidad de la AMOC y Ujú. se han hecho análisis estadísticos en lo que sería un tratamiento de sistemas complejos. En particular se han mirado lo que sería la varianza y la autocorrelación, que son dos propiedades estadísticas, y cómo van modificándose estas propiedades estadísticas. Y entonces se hacen unos ajustes con unos modelos muy sencillos, muy simplificados, y estos ajustes permiten hacer estas extrapolaciones. Aquí hay dos grandes limitantes. Primero, si realmente estos indicadores son indicadores de la intensidad de la AMOC, Mm. la AMOC seguramente no responde a un único indicador y un indicador tan sencillo, sino que es, como decíamos también antes, es el resultado de muchos procesos complejos, ¿no? Y el segundo aspecto es, el primero es que si esto realmente es un indicador, y el segundo es si realmente estos modelos tan simplificados de alguna manera responden a la realidad, que tampoco yo creo que sea así, ¿no? Estamos de acuerdo que hay que seguir un principio de prevención y un colapso de la AMOC tendría impactos regionales importantes o muy importantes y posiblemente repercusiones a nivel global, un colapso del AMOC. Por eso, por ejemplo, Islandia lo ha puesto entre los temas de riesgos naturales más importantes para el país, ¿no? Porque ellos están realmente, pues mantienen un clima relativamente estable y cálido gracias a unas aguas oceánicas relativamente cálidas. Pues todo esto realmente hace, como decíamos, una llamada, pero bueno, Sí. hay que, como tú decías, hay que tener el principio de prevención, pero como decíamos también, son modelos muy sencillos, con indicadores muy sencillos y el sistema es mucho más complejo. Por Igual que me tanto, no estoy podemos complicando yo la vida, ¿no? considerarlos como o sea, que a lo mejor no podemos considerarlos realistas ni y tenemos que ser también cautos cuando vemos ese tipo de anuncios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, yo Sí. creo que aquí un tema Pues, muy yos importante, si me permites, Isabel, es que en 30 segunditos, en porque 30 el café segundos. se me está terminando. Sí, Sí. pues mira, al igual que antes la AMOC realmente de una manera paleoclimática era lo que estaba controlando el clima de la Tierra en gran medida, hoy en día lo que está controlando el clima de la Tierra sobre todo es la radiación, el exceso de radiación por el efecto invernadero. Y la AMOC responderá, ya no será la causa que ocasione los cambios climáticos, sino será la respuesta a todo este forzamiento antrópico resultado de un estilo de vida insostenible. Y esta es. Un mundo completamente inhóspito, como habíamos dicho. Vale, pues, la última pregunta, ¿a ti cómo te gusta hacer el café? ¿En cafetera italiana? Yo me lo hago siempre En en cafetera italiana, sí. Por supuesto, coincido contigo. Pues muchísimas gracias, Josep, por acompañarnos en este episodio y por contarnos tantas cosas tan interesantes sobre la AMOC. Yo creo que ha sido un episodio muy ilustrativo. Muchísimas gracias por estar Gracias con a nosotros. vosotros, Isabel. Un gusto estar con todos. El podcast Café con Hielo está impulsado por la Conexión Polar CSIC. Ha sido guionizado y presentado por una servidora, Isabel Moreno, y la gestión, edición técnica y difusión la lleva Oikos MSP.